Buenos días, ¿Cómo está? bien, gracias. Como pueden ver, la ecogastronomía y el raw food, vamos a ver hoy. Hay una máxima de don Carlo Petrini que es muy importante para este curso y es que es inútil forzar el tiempo de la vida, el ritmo de la vida. El arte de vivir consiste en dedicar nuestro tiempo a las pequeñas cosas. Yo trato que este curso lo hagamos sin mucho estrés. Por eso es que tomen pausa, respiren y bueno, trabajemos este tema de forma que sea más bien para nosotros algo agradable, ¿verdad? Entonces, vean lo que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces, vean que ustedes van a hablar de un tema que es el alimento. Ojalá tengamos alimento para todos, que es lo que habla la seguridad alimentaria, y que ese alimento pueda mantener bien, con una buena calidad de vida a la gente. Eso es lo que buscamos. Entre los objetivos del milenio o objetivos de desarrollo sostenibles, los principales que vamos a ver es hambre cero, tratar de que no haya hambre. Y fíjense que hambre cero no es, ¿cómo se llama? Algo imposible. Podría ser muy fácil, nosotros controlamos. Bueno, entonces, que tu alimento, como que ese alimento sea medicina para todos y sea fuente de calidad de vida. Profesora, Sí, silenció el micrófono. sí, estamos hablando, ya lo reactivé, que el alimento sea paz, ¿verdad? Sea medio de que podamos, fíjense que cuando alguien viene a visitarnos, ¿cómo es que lo recibimos? Le ofrecemos parte de nuestra cultura, nuestra gastronomía, que él conozca lo nuestro. Y nos encanta que nos diga, qué bonito, qué bien, me gustó. Entonces, si queremos esas expresiones, tenemos que trabajar mucho en esos productos que tenemos, gracias a Dios, y en ese alimento. Hoy vamos a hablar un poquito. Vean, aquí tenemos una planta. En la planta, desde abajo, vamos a ver las raíces. Las raíces necesitan, para desarrollarse, de un suelo muy nutritivo y de condiciones nutritivas que van a translocar desde el suelo hasta toda la planta para que nosotros podamos alimentarlos. Entonces, en el suelo hay disueltos nutrientes que pasan a través del tallo. Aquí a ver cómo ven, este es el tallo, ¿lo están viendo? En ese tallo va a subir y se va a hacer también, va a haber fotosíntesis, que es la que le da alimento a las plantas. Vamos a tener acá, después de este tallo, lo que son las hojas. Aquí, las hojas. Es la hoja en donde se recibe el alimento, que es la fotosíntesis. Recuérdese que la fotosíntesis es el oxígeno más el CO2 más el agua. Esto va a convertirse en carbohidratos y sustancias que nos van a alimentar. Luego tenemos las flores acá y los frutos. Vamos a tener en una planta que hay una ontogenia. Ontogenia es el desarrollo desde la semilla hasta que la planta está madura. Aquí estamos con una planta madura. Ya cuando tenemos frutos y flores, está madura. Y ya después viene la senescencia y la muerte. Es un ciclo vital, igual que el del ser humano. Crece, se alimenta, se reproduce y muere, ¿verdad? El desarrollo aquí está en su madurez. Entonces, eso es lo que vamos a ver de productos de plantas. Fíjense que las plantas se van a clasificar en hierbas, en planta cuando es más desarrollada, en arbusto y en árboles. Pasamos. Acá tenemos que vamos a tener plantas que por su uso son alimenticias, industriales,
medicinales y ornamentales. Las alimenticias, plantas cultivadas por el hombre principalmente para alimento. Todo lo que tenemos de, ¿cómo se llama?, que usamos para la alimentación, como las gramíneas, el arroz, el maíz, los frijoles, la arveja, frutales también, ¿verdad? Plantas usadas para la industria. Hay muchas que pueden tener muchos usos, por ejemplo, pero el algodón pues sirve para fibra, para que nos vistamos. También el cáñamo o lo que es la marihuana es muy mal vista porque se ha usado con excesos. Sin embargo, ahora se está promoviendo el cáñamo porque es una medicina muy buena. Entonces ya le están industrializando y se está permitiendo. Acá tenemos el laurel sirve de especie, pero también puede servir como fibra para la industria. Tenemos medicinales, muchas también sirven como alimento y medicina, como pudieron ver. Tenemos el orégano, el toronjil, todas las que usamos, manzanilla, todas las que usamos para tés. Las ornamentales, que son plantas usadas porque tienen unas flores muy bonitas, ¿verdad? Entre ellos rosas, girasoles y orquídeas. Bueno, vamos entonces a pasar. Entre los usos de estas plantas tenemos el alimento, usos forestales, vean todos los usos, medicinales, industriales, ornamentales, productos de temporada, como por ejemplo los que sabemos que van a estar más baratos en una temporada porque es cuando se cosechan. Entonces busquemos esos productos de temporada porque nos van a salir más económicos y están más frescos. Tenemos productos olvidados, que son aquellos productos que antes usaban y que ahora se nos ha olvidado cómo se usan. Entre ellos el ojoche, el níscalo, la murta, el millo, el mimbre, algas y hongos, ¿verdad? Hay muchas algas que ya nosotros ni nos acordamos. Hay un señor en Limón que dice que hay una alga que es deliciosa y que ellos una vez al año van a buscarla porque es especial. Los chinos, japoneses, los asiáticos se alimentan mucho de algas y de hongos, ¿verdad? Luego tenemos productos introducidos. Entre los productos introducidos, a veces llegan para quedarse. Vean en Guanacaste. En Guanacaste la teca, que viene del Brasil y viene también creo que de Australia. En la teca tiene sustancias que son tóxicas para nuestro suelo. Cae una hoja y lo que cayó la hoja, todo se murió. Sin embargo, en Guanacaste, que es tan seco, la teca ha sido una solución y es un árbol de rápido crecimiento. Entonces, han sustituido los árboles nativos por teca. No es lo mejor, pero es lo que alguna gente prefiere y muchas políticas lo hacen. Cambiar el árbol propio por árboles introducidos más rápidos y que su uso industrial les permite mucho mayor, sacar mayor economía. Sin embargo, a largo plazo es mucho más rentable el producto local, ¿verdad? El árbol nativo. Y a veces los perdemos. Tenemos aceites esenciales, es más, les recomiendo, hay una clase de aceites esenciales, yo ya la llevé. El profesor es muy bueno, es uno de los mejores profesores. También de este grupo de, ¿cómo se llama? De estilos de vida saludable. Está también el de plantas medicinales, ¿verdad? Fíjense, todos están trabajando con estas plantas. Entre las plantas esenciales tenemos menta, hierbabuena. Por cierto, a mí me tocó hacer un trabajo de hierbabuena. Miren, es magnífica. El aceite de hierbabuena sirve desde para hacer masajes a la hora de que tenemos alguna contractura, para el aliento, sirve como test para la buena salud, ¿verdad? Ayuda mucho la digestión. El cardamomo, muy usado por los árabes. Aquí se está sembrando. ¿Por qué? Porque el cardamomo lo usan, esta es una de las especies. Recuerden que a nosotros nos conquistaron buscando las especies
eran tan caras en Asia y en el Oriente que las traían y hoy día todas estas especies que antes eran carísimas se pueden sembrar en diferentes partes del mundo. Y el cardamomo se usa con café, se usa con comidas y es un sabor agradable y diferente. La naranja, la citronela, etcétera. Entre las plantas hortícolas, mira qué interesante, cada vez que yo voy a Europa, Italia, hay una nueva planta hortícola. Ellos usan mucho coles de Bruselas, usan repollos como más chiquiticos, unos repollos que terminan como en pico, etcétera. Kilómetro cero es un tipo de planta cualquiera que esté en la localidad donde ustedes viven. Se llama kilómetro cero porque no tienen ustedes que recorrer transporte, avión, etcétera, sino la tienen ahí mismo en el patio de su casa o con los productores que ustedes conocen. Entonces, fíjense que el kilómetro cero, como se llama una de las ferias que es en Escazú, es una terminología muy amigable con el ambiente. Es para que ustedes aprendan a comer lo que tienen en su piso, en su suelo, y que aprendan a proteger a su productor, a los que son de ferias cercanas, a los que ustedes conocen, porque ellos son los que aseguran el alimento del futuro. Tenemos plantas textiles, algodón, el cáñamo, como les dije yo, la fibra de café y otros. Hay muchos que sirven para dos cosas o para muchas. Por ejemplo, el pejibaye parece que en tiempos indígenas servía de techo, como puntas de lanza, servía para comida, servía para aceite, para protección del cuerpo, porque ellos hacían una crema que se ponían y no había problema de sol, ¿verdad? Los rayos ultravioleta, ustedes saben que dañan mucho y que el cáncer de la piel es uno de los más peligrosos. Entonces, estas, este peibaye puede servir para un montón de cosas, así muchas plantas. A nosotros nos decían en España cuando yo fui a estudiar allá, ¿cómo es eso que ustedes dicen malas hierbas? No vuelvan a decir malas hierbas. ¿Por qué? Porque a veces una planta que le decimos mala hierba es solo porque compite con una de las que nosotros utilizamos. Pero si sabemos para qué sirve, puede ser hasta más valiosa que la que estamos utilizando. Entonces, las plantas no son mala hierba, solo es que no sabemos para qué sirve. Hay plantas tóxicas o venenosas, por ejemplo, la reina de la noche, la cicuta, el manzano de playa, la ruda, la valladona. Y les voy a contar una historia muy graciosa. Cuando fuimos a Manzanillo, dice, yo vi un manzano de playa y me volvió tan rico y lo probé, pero me supo feo, entonces lo boté. Y dice el profesor después, cuidado con esa planta, el que la come se muere, ¿verdad? Y ya, yo ya estaba diciendo, bueno, y ahora aquí me voy a morir. Y bueno, al día siguiente estaba viva, por dicha, no me hizo tanto daño. Pero como les digo, lo que mata a uno puede hacer que no mate a otro. Plantas con otros usos, vamos a decir que hay plantas herbáceas, arbóreas, leñosas y muchos otros usos industriales. Por ejemplo, ustedes ven el paste es una cucurbitácea, sirve para que nos bañemos, ayuda mucho. Y resulta que el paste, esa red que nosotros vemos, ha sido sustituta de una red, ¿cómo le digo? Filtro. De un filtro que tienen los aviones y es carísimo el filtro. Entonces, han sustituido estos filtros por este tejido. Entonces, para que vean que tenemos que observar, tenemos que ver, la naturaleza nos está ayudando siempre. El caucho Buenas, esta presentación se la voy a pasar, así como para que ustedes vean un poquitico lo que es la ecogastronomía. Esta ecogastronomía china es un ejemplo de ecogastronomía y les voy a decir por qué. Bueno, ya vamos a decirles.
A ver, cada comida, cada bocado que damos, cada momento de vitalidad que disfrutamos está intrínsecamente conectado con las maravillas de la agricultura. Entonces, ¿por qué les pongo el ejemplo de la ecogastronomía china? Por los años que tiene. Tiene una historia que está muy relacionada con la sociedad. Recuérdense que cocina y agricultura son cultura, ¿verdad? Están relacionadas no solo con la sociedad y la cultura, sino con la filosofía y la medicina. En China es un ejemplo, ¿por qué? Se distingue el trecay, que son verduras cocinadas, los cereales, que es el pan, y los alimentos que son yin femenino, y los alimentos tiernos y ricos en agua, como las frutas y verduras, y tienen un efecto refrescante. Y los más fuertes, yang, que incluyen platos fritos, especiados y a base de carnes, son más calientes, por ejemplo. La sucesión de platos tal y como se conoce en los países occidentales, es sustituida por buscar un equilibrio entre los 5 sabores básicos. Los sabores básicos los tenemos en la lengua. En la punta de la lengua tenemos el dulce. A los lados sentimos el sabor salado. El ácido un poquito más adentro. El amargo atrás de la lengua. Y el picante es una combinación fuerte que también es sentido. Hay muchas cosas que modifican el sabor, entre ellos las costumbres culturales que tenemos, la genética, por ejemplo, la edad que tenemos es diferente cuando somos bebés, que tenemos las papilas no tan formadas, cuando somos adultos y cuando somos adultos mayores, que vamos perdiendo mucho de esos sabores. Los sabores están relacionados también con todos nuestros órganos. Por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, la vista relacionada con los ojos, los oídos relacionados con lo que es el sonido, las manos con lo que es el tacto y la boca con lo que es el gusto. Así que vamos a tener que todos estos sabores que sentimos son sensoriales, ¿verdad? Bueno, no voy a ponerles, la idea es que ustedes vean cómo yo hice el símil entre la cultura china, que es milenaria, y voy a hacérsela con la cultura nuestra, que es casi de las últimas en salir del mar, porque en Centroamérica hay quienes dicen que Patarrá fue lo último que salió de Centroamérica del mar. Entonces fíjense que somos una tierra nueva. Exacto. Y somos además un puente entre lo que es Suramérica y lo que es Norteamérica. Por eso en algunos países de Europa dicen Suramérica, Norteamérica y se olvidan de que Centroamérica es importantísima para el paso de genes, tanto de animales como de vegetales y hasta de personas, y un puente cultural, ¿verdad? Tenemos la ventaja de que estamos en un punto estratégico, casi en el centro del mundo. Costa Rica es un lugar privilegiado en la zona ecuatorial. Después les hablo un poco de recursos genéticos que son la semilla y lo importante que ha sido el centro americano, todo, desde Norteamérica hasta Suramérica, como granero del mundo, ¿verdad? O sea, antiguamente la semilla la podía llevar cualquiera a cualquier lado. Hoy día la semilla vale y la gente en los países, fíjense que cuando están en Estados Unidos, si lleva semillas puede ir a la cárcel, ¿verdad? O si se lleva semillas de Estados Unidos. Entonces ya llevar semillas es peligroso. Se venden semillas en sus paquetitos, etcétera, pero llevar semilla en la bolsa, cuidado, ¿verdad? En un aeropuerto puede ser penado. A ver, ¿qué es ecogastronomía? Ecogastronomía es un término
eco, ambiente, gastronomía, el arte de cocinar, de deleitarse con la comida. Entonces, la ecogastronomía es una cocina que sea respetuosa con el ambiente. Cocina tiene que ser respetuosa con el ambiente y lo que es ecogastronomía es tener en cuenta desde el campo a la mesa los productos que nos alimentan, ¿verdad? Eh, la ecogastronomía va a privilegiar los productos locales, el kilómetro cero que les hablé, y los productos de temporada. ¿Por qué? Es lo más accesible. Si hablamos de seguridad alimentaria, lo que nos va a, ¿cómo se llama? A alimentar y a permitir nuestro desarrollo es aquellos alimentos que nosotros sembramos en nuestra tierra, que crecen bien, que aguantan nuestro clima, que se han adaptado o que son propios de acá. Y si nosotros comemos los productos de temporada, que son más frescos, más baratos porque hay en más cantidad, estamos teniendo una alimentación privilegiada. Y además, estamos viendo que ese kilómetro cero no solo beneficia a nuestros productos, que los hace más baratos, sino al ambiente. No usamos gasolina, no usamos largos transportes y privilegiamos al productor que lo siembra cerca de nosotros. A ver, los alimentos que nosotros comamos ecológicos y libres de sustancias tóxicas son más sanos. ¿Por qué? Porque Costa Rica es el país número uno en compra de agroquímicos. Eso significa que vamos a tener más cantidad de alimento, pero menos saludable. No sabemos qué consecuencias va a tener ese agroquímico para la salud. Entonces, es muy importante que los alimentos que nosotros comamos sean libres de sustancias tóxicas, que pensemos en el ambiente, que pensemos en no destruir nuestros bosques y en la agroecología, ¿verdad? No la agricultura industrial ni la homologación del gusto. Lo que vamos a buscar con la agroecología, con la ecogastronomía, son productos que son más saludables, que se han conservado desde hace mucho tiempo hasta ahora, que los tenemos accesibles, que son parte de nuestra canasta básica y que son tanto alimento como medicina, ¿verdad? ¿Qué pasa con la homologación del gusto? Es lo que pasa con la gastronomía de los restaurantes de muchas de la meseta central. A usted le van a dar un desayuno basado en huevos y jamón, un café con leche que, bueno, el desayuno que le dan a usted es el desayuno que usted tendría en cualquier país que vaya. Las frutas muy ricas, todo esto, pero es lo que hace que digamos que no tenemos una gastronomía propia. Nuestra gastronomía propia, si vamos al campo, vamos a ver desayunos más variados y es lo que buscamos, la variabilidad. ¿En qué se basa la variabilidad? En que hayan diferentes productos, diferentes formas de preparación y que nosotros estemos dispuestos a probar si estamos en otro país de forma respetuosa, conociendo las diferentes culturas y gustos. ¿Qué se promueve con la ecogastronomía? La conservación de esa biodiversidad y su uso. Se evita el desperdicio y la pérdida de alimentos y se favorecen y rescatan las gastronomías locales que son parte de nuestro patrimonio. O sea, una ecogastronomía no es lo mismo que gastronomía sola. Se le da mucha importancia a la gastronomía tradicional, a la gastronomía antigua, a la que usaban nuestros antiguos indígenas, a la que usaban los que vinieron a construir el ferrocarril. Entonces, ese crisol de gastronomía que tenemos, que es la china,
que la afrocaribeña, que es de diferentes partes de Europa, la española, que tuvo mucha influencia aquí, y las gastronomías tradicionales indígenas son parte de lo que nosotros debemos conocer como gastronomía propia. Si nosotros tenemos una gastronomía propia y patrimonial, esa gastronomía puede hacernos sentir como muchos de los que tienen gastronomía patrimonial se sienten orgullosos de tener algo propio, ¿verdad? Entonces vean que México ya tiene gastronomía patrimonial, Perú ya tiene gastronomía patrimonial, Asia, en China ya tiene gastronomía patrimonial, etcétera, ¿verdad? Tenemos esa ventaja. Bueno, aquí. La ecogastronomía es una ciencia interdisciplinaria. Se basa en las prácticas tradicionales, en los sistemas agrícolas tradicionales. Fortalece la integración de la comunidad del alimento. La comunidad del alimento somos todos, el agricultor y su familia, el investigador, el cocinero tradicional, el chef, el consumidor responsable, los vínculos entre los saberes y los conocimientos tradicionales, la gastronomía, la cultura compartida desde el campo a la mesa. O sea, todos los que intervienen en esto son parte de la comunidad del alimento. Casi podría decir que somos todos. ¿Por qué no pongo todos y pongo solo consumidor responsable? Porque en la ecogastronomía tiene que haber conciencia. Tenemos que darnos cuenta de cuál es la importancia de la comida tradicional, de la cultura, del patrimonio y de que nos sintamos orgullosos de nuestra identidad. No más decir, es que la comida buena es la mediterránea, todo lo que viene de fuera, yo compro solo aceite de oliva, yo solo vino de esto. Está bueno respetar las otras gastronomías, pero conocer la nuestra y sentirnos orgullosos de ellas. Nos han mantenido hasta ahora vivos. Combinar el arte, la creatividad con la tecnología no quiere decir que nos vamos a quedar con la agricultura tradicional. Vamos a ayudar con hacer un puente entre lo que es tradicional y estas nuevas tecnologías que son una maravilla, ¿verdad? Yo les digo que si yo hubiera estudiado antes con la inteligencia artificial, bueno, otra cosa sería, ¿verdad? Nos está ayudando montones a sistematizar toda la información que hay en diferentes campos. Esta tecnología no hay que verla con malos ojos, pero tampoco pensar que es lo único. Hay que dar gracias que vivimos este tiempo de cambio porque nosotros somos de los que nos quemamos las pestañas en una biblioteca y sabemos cómo es lo que cuesta recopilar toda esta información que hoy día tenemos a mano. Todo esto nos permite mejores resultados. Transforma la gastronomía con investigación. Vieran cómo es en Europa. En Europa se usa el término estudios organolépticos y culinarios. El estudio organoléptico, físico-químico del alimento es poder ver qué hace un alimento más agradable. Esto lo usan mucho los gastrónomos de Europa que piensan en platos gourmet, en productos que valen. Y muchos de los platos gourmet de ellos son productos nuestros. Por ejemplo, en Italia, el zucchini, que es una flor de una cucurbitácea que aquí se da, es uno de los platos más caros, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le diría? Hay, por ejemplo, en, en Asia, una serie de platillos carísimos basados en frutas que para nosotros son más baratas. Entonces, ¿qué es lo que hace una gastronomía bien?
investigada desde el campo a la mesa, nos hace que preparemos platos deliciosos, artísticos, originales y saludables. Y esto se puede hacer con los productos nuestros. Nosotros acabamos de tener hace 2 años ya la pasantía de una muchacha española, gringatica, y ella hizo conmigo la pasantía. Hicimos en el museo un concurso gastronómico basado en el pejibaye. Si ustedes vieran las delicias que hicieron con el pejibaye, hoy día existe lo que es la gastronomía molecular o la cocina molecular. Entonces, uno de los chefs, que es medio italiano, tico, estuvo en el Castella, de ahí la vena artística, hizo un pejibaye, pero lo hizo en base a cacao y a sustancias que le dieran el color. Y entonces era como si fuera como de, ¿qué les podría decir? Como un confite, y ustedes lo abrían y tenía y lo iban comiendo porque era un postre, y al centro tenía el coquito del Pejibaye, ¿verdad? En realidad a mí me dejó sorprendida esa innovación. No solo estamos hablando de platos de chef, ¿verdad? Recuérdense que también hay mucho platillo que es tradicional y que es valiosísimo, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo. Identificar nuevas materias primas. ¿Cuál es la composición estructural, cambios físico-químicos relacionados con transmisión de calor, conducción, convección, radiación, vaporización, humedad del exterior al interior y la calidad nutritiva de de los productos y platillos? Recuérdense que si se cocina mucho, pierde sus propiedades nutritivas, y hay unos factores antinutritivos que son termoestables, se mantienen a pesar del calor, o termolábiles, que se destruyen con el calor. Entonces, estos factores antinutritivos que pueden tener las plantas, podemos estudiarlos para la salud, para tener un producto más saludable. Justamente nosotros hicimos un estudio en Europa con el frijol y vimos que tiene factores inhibidores de tripsina. El factor inhibidor de tripsina tiene algunos problemas en el desarrollo, ¿verdad? Pero no todos los frijoles tienen tanto inhibidor. Entonces, una de las formas de mejorar la calidad del alimento es buscar aquellas variedades del mismo frijol que no tengan tantos factores antinutritivos, ¿verdad? Ah, a ver, se desarrolla también un léxico común para comunicarse. El profesor Chow de la Universidad de Hong Kong University me dio clases y habla de este léxico común. Para este léxico común, fíjense que solo los productos tienen diferentes nombres hasta en el mismo país. Cada región pone un nombre y tal vez es el mismo producto. Imagínense en toda América, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos un recetario latinoamericano de slow food, a lo que llamamos, vamos a ver con el pejibaye. El pejibaye se llama pijao, pijiguayo, se llama chontaduro, tiene como 20 nombres, ¿verdad? Y ahora en Venezuela, que hubo una actividad del pejibaye, nos tocó hacer una serie de videos cortos para hablar del pejibaye, y nosotros somos un centro de origen del pejibaye. Y resulta que fue muy interesante porque vi que toda Sudamérica y parte de Centroamérica, que no conocían mucho el Pejibaye, sí lo usaban los indígenas. Entonces, fue tan bonito la experiencia de este congreso que, ¿cómo se llama? Yo participé montones, y al final nos dieron un premio por ayudar a mantener la biodiversidad. Si nosotros mantenemos la biodiversidad de Norteamérica a Suramérica, podemos decir que estamos asegurando el granero del mundo futuro. A ver, esto es lo que exporta China. Lo voy a pasar un poquito rápido. A ver.
En China se combina la tradición culinaria con las prácticas agrícolas sostenibles respetuosas con el ambiente desde hace poco. ¿Por qué? Porque también tuvo el problema de un gran uso de agroquímicos y era uno de los países que mayor efecto de invernadero tenía en el mundo. Entonces, últimamente, a raíz de un convenio que tiene con el Slow Food de Italia y relaciones con Italia, China se comprometió a reducir los niveles de emisión de carbono por haber producido el tercio de gases de efecto invernadero del mundo. Actualmente China celebra la herencia cultural, culinaria y promueve prácticas de protección al ambiente, apoyando la sostenibilidad a largo plazo. Un convenio con Slow Food ha hecho dos eventos, uno en el que yo estuve en la provincia de Chengdu, Sichuan. Tiene una gastronomía muy particular, una gastronomía con mucho picante, por cierto, pero también uno puede ver la variabilidad que tienen, así que puede comer de otras cosas. En Chengdu la consideró UNESCO la ciudad gastronómica, ¿verdad? Y ellos se comprometieron a cumplir un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que las comunidades locales trabajen desde el campo a la mesa, agricultores, ganaderos, cocineros, que cuiden el ambiente, desarrollando un proceso equitativo en torno a la empresa o industria alimentaria. Por primera vez, China aceptó ser parte de numerosos acuerdos comerciales económicos entre Italia y China, ¿verdad? Y esto ayudó mucho al mundo. ¿Por qué? Porque China es, no se los pasé, voy a devolvérselos. A ver, aquí. Fíjense todo lo que exporta China al mundo. Arroz, té, ajo, manzanas, pescado y mariscos. Es el líder, es el primero en exportar estas cosas. Luego, otros productos, algodón, arveja, batata. Fíjense ahí la gran cantidad de productos en donde son segundos exportadores, octavos exportadores y otros, ¿verdad? Y todo esto es importante porque mientras nosotros tengamos un alimento que viene de China o de otro lugar en donde están preocupados por el medio ambiente, la salud nuestra se verá beneficiada. ¿Por qué? Porque los productos con agroquímicos y con plantas transgénicas son hechos para eso, para más productores, más producción y menos valor. Y lo que nosotros necesitamos es un producto, ojalá local, y si nos viene, que sea un producto que asegure que no está con agroquímico y que está hecho con variedades locales importantes. Esto es lo que buscamos, ¿verdad? En Slow Food eligieron a China como lugar de encuentro cuando fuimos a Chengdu, debido a que ese gigante asiático decidió emprender un periodo de transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, cuidando el ambiente y la seguridad alimentaria. Estas buenas prácticas inciden positivamente en la salud de los habitantes. Se discutieron los desafíos del futuro desde la globalización y la integración de las distintas culturas alimentarias hasta la protección del patrimonio agrícola. Recuérdense que el CIPAM, yo creo que les he hablado, es una estrategia que saca la FAO, Slow Food y otras instituciones para hacer una red mundial en donde se proteja el patrimonio, que estamos a punto de perderlo por la globalización. Ese patrimonio está basado en sistemas alimentarios que van desde lo tradicional hasta sistemas que nos permiten sobrevivir hoy en día. Todo es parte del patrimonio de una región, de un país y del mundo. La victoria llegará cuando el derecho a comer bien y saludable sea para todos. Fíjense qué interesante ese, bueno, no les voy a pasar ese video exacto. Voy a hablarles un poquito del arca del gusto que hablamos exacto acá. En el arca del gusto chino se pusieron 100 productos chinos que los que mejor representan la identidad cultural y alimentaria. Fíjense que nosotros tenemos 10, 11 para ser incluidos en el catálogo mundial del arca del gusto.
Se identificó un gran número de productos con fuerte vínculo geográfico territorial en peligro de extinción. Ejemplo, jamón, té de el puer, que es un tipo de té muy importante, el suansha, o sea, la alimentación buena, limpia y justa, como dice el Low Food, ese es el refrán del Low Food, alimentación y productos buenos, limpios y justos, buenos de calidad, limpios, que no dañen la salud ambiental, ni humana, ni animal, y a un precio justo, que estén accesibles. La lucha contra el desperdicio alimentario, el bienestar animal, el desarrollo de sistemas agrícolas en torno a los centros urbanos, la conservación de la memoria gastronómica y la defensa de los territorios es fundamental. Ahí es una copia de Chengdu, cuando yo estuve, de los productos que ellos tienen en la canasta básica. Nos falta mucho de catalogar de productos y agradeceré si hay alguno de ustedes que quiera. Todavía no tenemos gastronomía patrimonial. Tenemos que trabajar en ella. Sí la podemos lograr, pero voy a decirles que estoy justamente llevando cursos para aprender cómo se tiene una gastronomía patrimonial. Entonces estoy en una red con México, con Sudamérica, que tienen Perú y México gastronomía patrimonial. Y para tener gastronomía patrimonial necesitamos popularizar los platos de las regiones. Y vean qué diferente, qué difícil en Costa Rica, pero no es imposible. Ya hay un programa, espérese para ver si el programa. Sí, es un programa de gastronomía sostenible y saludable. Por cierto, el señor que lo hizo se inspiró en lo de Slow Food y yo hablé con él para cuando lo hizo. Entonces, este programa de gastronomía sostenible y saludable está por lo menos metiendo la idea de la necesidad de no usar tanto agroquímico. Segundo, se está promoviendo el usar el producto local con mercados locales, por ejemplo, con la Feria del Trueque, con la Feria Verde, con algunas ferias que hay en regiones, ¿verdad? De productos especiales. Hasta en Sámara hay en Guanacaste, yo he ido, ahora que vamos a ir de gira a Guanacaste, a Nicoya, si logramos ir, van a ver qué bonito el mercado de allá de Ojancha, que vamos a visitarlo, y van a darse cuenta que ya en Costa Rica está viendo esa necesidad, la necesidad de sentirnos orgullosas de nuestra gastronomía. Hace poco salió, menos de un año, salió un artículo de que Costa Rica no tenía gastronomía propia, de que, ¿cómo se llama? De que era la más mala gastronomía del mundo. Vieras qué brava me puse yo. ¿Por qué? Porque se basan en lo que pasa en los restaurantes de San José y no se dan cuenta que en las regiones, cuando hay ferias de los santos, cuando hay alguna cosa, salen los platillos. Ustedes saben que en Pejivalle han logrado sacar 100 productos gastronómicos, unos que vienen desde el tiempo indígena y otros que son innovaciones. Entonces, sí podemos tenerla, pero hay que trabajarla. Yo estoy por eso estudiando cómo hacerlo y es muy dificilillo, pero no es imposible. Tenemos primero que popularizar esos platos y Costa Rica casi no tiene restaurantes como tiene México, que son como comederos, ¿cómo es que se llaman? Merenderos, algo así, en donde tengan como pequeñas, son como casas, no son ni siquiera llegan a restaurantes, bastantes en donde la gente puede llegar a comer, aparte de restaurantes grandes, ¿verdad? De eso es lo que nos hace falta para tener gastronomía patrimonial. Y sobre todo rescatar esa cultura de productos que teníamos, de alimentos que tenemos y estar orgullosos de ellos. Para eso es lo que nos hace falta entonces para lograrlo, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Esto ya no se los paso, son gastronomía de China. Exacto, aquí les paso algunos de los, a ver si adelante, no, algunos de los, ¿cómo se llama? De los productos que están catalogados en China como parte de
el arca del gusto. Aquí los tienen, que yo creo que ahí no te quedó bien explicada. A ver, Ok, le explico concretamente. sí, claro, Hace poco fui a Momentum ¿cómo se llama? De Curridabat, sí, y la mayor parte de los platillos son extranjeros. Muy poco tico. A eso me refiero. exacto, tiene toda la razón. Sí, pueden haberlos, en México los hay, pero debe haber un mayor número para que sea patrimonial, un mayor número de productos locales. Además, ellos nombran un embajador de la gastronomía del país. Entonces, el embajador de la gastronomía del país sabe cómo se hacen los platillos y va hasta otras partes del mundo para ver que no estén engañando, dando otra cosa que no es. Entonces, por ejemplo, hace poco tuvimos una conferencia ¿cómo se llama? En la escuela gastronómica, que les digo yo que voy a tratar de ir a reunirnos con ellos, en la escuela gastronómica del CTS, que queda frente a la Sala Garbo, y un mexicano habló del platillo cochinilla pibil, que lo hacen bajo tierra. Entonces hay sus normas, hay su cultura, hay cosas que tienen que prevalecer para hacerlo igual, ¿ya? Es más, hay hasta alimentos relacionados con la parte, ¿cómo se llama?, religiosa, en donde hacen el alimento, hacen una orientación, hacen, bueno, más o menos como decir el pavo en Estados Unidos cuando dan la acción de gracias, ¿verdad? O cuando nosotros hacemos una cena de Navidad en donde el alimento que nosotros estamos consumiendo es un alimento que tiene que representar y dar ese ambiente navideño, esa, ¿ya? Por ejemplo, vieran qué interesante cuando ve uno las diferentes culturas. En Brasil, para Navidades, para Año Nuevo, no se come animal con alas. Entonces ellos hacen cerdito, hacen otras cosas, pero nunca un pavo, ¿verdad? Ni una gallina, ni un pollo. Entonces, así en varias regiones y religiones, ¿verdad? Ujú. Entonces, para tener algo patrimonial, tenemos primero que estudiar cosas relacionadas con la cultura. Tenemos que trabajar mucho en campañas hacia la importancia del alimento y esa relación entre el alimento y lo cultural, hasta religioso, ¿verdad? Fíjense que una de las comidas más ricas que hace la gente en Costa Rica son las comidas relacionadas para los días de los santos. Y entonces las señoras hacen esa comida con un espíritu de comunidad y hacen agradeciendo una cosecha, agradeciendo, ¿cómo se llama?, a ese día, pidiendo. O sea, esa es la idea de, una, de un patrimonio, ¿verdad? ¿Qué nos hace relación esa comida con qué? Entonces, por ejemplo, comidas que son para cumpleaños, comidas que son para días de la madre, para días del padre, etcétera, etcétera. Pero lo importante ahí, cómo nosotros relacionamos esa comida con, como lo hacen los chinos, por ejemplo. Vieron qué interesante. Ellos tienen relaciones de acuerdo al sol. Entonces, creo que son 12 formas en donde ellos, de acuerdo a esto, cosechan. eh, es como un círculo, por ejemplo. Entonces, en ese círculo está la parte de donde está el nacimiento, la parte donde está el desarrollo y la parte en que está la parte que va muriendo la planta, la cosecha. Igual es en el ser humano, ¿verdad? Está la parte en que la persona crece, se desarrolla y hasta la parte en que va envejeciendo y muriendo. Entonces, todo eso, todo ese ciclo pasa tanto en el ser humano como en ¿cómo se llama? Bueno, entonces,
es lo que les digo yo, ¿verdad? Es toda la cultura. Tenemos que tener para la ecogastronomía que pensar desde que se siembra, qué vamos a cómo lo vamos a preparar, etcétera, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Ujú. ¿Qué les parece? ¿Ya entienden muy bien la diferencia entre gastronomía y ecogastronomía? Hablen, hablen. Clarísimo, clarísimo. Qué dicha, qué dicha. Eso fue lo que traté de hacer en el Instituto Confucio y hablarles por qué es tan importante el producto local y es tan importante tenerlo en el arca del gusto. Nosotros no lo tenemos todavía allá clasificado, solo como 10, 11 productos que les enseñé, creo, la vez pasada, ¿verdad? Y ustedes ya me dieron un montón que tengo aquí y que de esos podríamos hasta catalogar para mandar otros más. Tenemos tantos frutales, tantas cosas que definitivamente hay que hacer trabajo, hay que hacer trabajo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Doña Patricia, ¿Sí? es Joyce Cabrera. Bueno, quiero Ujú. hacer varios comentarios. El Perfecto. primero, viéndola a usted con esa exposición tan maravillosa que nos ha brindado sobre cómo ir reconociendo los productos, qué es lo más recomendable para consumirlos. Me viene a la mente lo primero, cuando uno va al supermercado hay muchos productos que están congelados y muchos de esos productos congelados vienen de China. Y ahora que yo le estaba escuchando a usted de que pareciera que hay más garantía del producto que viene de China, entonces si usted recomienda que realmente podamos consumir esos productos que son sobre todo de pescados y mariscos, lo que yo he visto chino, entonces quería saber si de verdad con uno como con confianza podría consumir eso. Y luego, cuando yo la oigo describir todo lo que usted dice sobre los productos, me viene a la mente un programa que recomendaría mucho, que es, lo pasa el canal alemán, que se llama Con Saber y Sabor, ¡Ay, qué en donde, bonito! ajá, Con Saber y Sabor es un programa gastronómico donde la persona que es una brasileña, cocina a partir de productos que son muy pocos conocidos, que no son con químicos ni son procesados. Entonces nos da una explicación como de la papa roja, por ejemplo, o de la papa negra en Bolivia, y hace un plato relacionado con con esa papa que ella está promocionando. Entonces ese programa lo recomendaría como un complemento a lo que usted nos está haciendo. Y el tercero, cuando usted hablaba de la gastronomía mexicana, pues todos sabemos que es una gastronomía muy deliciosa, muy autóctona y muy variada. Están las crónicas del taco. Porque cuando usted mencionaba lo de cómo hacen los tacos de cochinita pibil, esos son uno de los tacos que salen en ese programa. Y la crónica del taco es describir un poco cuál es la característica de cada taco con la gastronomía pura y auténtica de los lugares donde van haciendo cada taco, porque cada taco tiene su historia. Entonces es muy interesante esa parte y lo relacionaba oyéndola a usted. Eso era lo que yo quería aportar. Muchísimas gracias. Dígame, ¿dónde dan ese programa tan bonito de Alemania? Canal Las dos alemán. se ven, ajá, en el canal alemán, DW, en Ajá. español, ajá. ¿Qué días y qué horas? No tiene como los días porque los pasan a diferentes horas y a veces los repiten, pero uno puede buscar en DW, Ajá. ahí está separado por secciones y ahí uno encuentra en gastronomía el Saber y programa. sabor. Y Ah, ahí están grabados muchos de los programas que se han ido dando. perfecto. Voy a contarte dos cosas. Bueno, una, yo como
pescado y marisco chino, pero no te aseguro que esté libre, porque para saberlo tendríamos Claro, que tener un Ministerio de Salud que haga un muestreo y que haga un verdadero, ¿cómo se llama? Un verdadero análisis de metales pesados, etcétera. Eso porque los ríos están contaminados claro, y el metal pesado es uno de los problemas más grandes de los peces, ¿verdad? Pero voy a consultarlo, voy a consultar si el Ministerio de Salud está haciendo esto como alguna. gracias. Exacto, voy a consultarlo y te digo, ¿verdad? Porque yo estoy comiéndolos. Yo voy a un restaurante chino y pido pescados y pido Ajá, mariscos, me encanta. Sobre todo, vieran que hay unos camarones, pero así de grandotes, ¿verdad? Pero sí, resulta que comí esos camarones y comí los chiquitos y me gustan los más chiquitos. Ajá, eso en el chino este de Panda que fui, ajá, ¿verdad? Pero sí, te digo, hay que estudiarlo, porque, por ejemplo, ellos están hablando eh, de la parte de tierra. No oí que hablaran de la parte del mar, pero es lógico, porque tiene mucho mar, ¿verdad? Entonces, claro. Por todas, eso le preguntaba. exacto, todas estas políticas que ellos están teniendo para reducir emisiones tienen que ver también con el mar. Entonces, pero hay que estar seguro, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas que tiene Costa Rica, por ejemplo, cuando trajo muchos frijoles chinos, ¿se acuerdan que la gente se quejó porque eran durísimos y feos? Bueno, resulta que hay una prueba, cuando yo les decía del organoléptico y culinario, en España trabajé con eso en calidad, mejoramiento genético de calidad del alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí todavía no se ha trabajado en eso. Estoy tratando de implementarlo, pero va lento. Voy a decirles por qué. Porque son muchas carreras las que tienen que ver con esto. Se necesitan ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, se necesitan un montón para, por ejemplo, en frijol hay el otro día, viendo una metodología que había en España, hice yo una similitud pensando como en un cuadrado en donde tuviera unas 100 muestras de frijol y en esas 100 muestras, 50 muestras pueden ser ya, y en esas 50 muestras cada frijol se pusiera en una parte del cuadrado y se le pusiera un penetrómetro que con una fuerza. Entonces, una vez que se ha cocinado el frijol con una determinadas horas, perdón, minutos, etcétera, uno puede ver cuáles son más duros y cuáles son más suaves. Entonces, eso te permite, a la hora de comprar un frijol que viene del extranjero, no embarcarte con un frijol muy duro. ¿Y eso cómo lo hacen? Bueno, en Europa lo hacen hasta para el trigo. Tienen un tenderómetro, entonces es un aparato que mide la fuerza. Hay unos aparatos de Lindstrom, pero es carísimo, que lo que hace es como punzar el producto. Entonces lo hacemos con y sin remojo. Entonces eso nos permite ver una cosa que aquí hacen al dedillo. Aquí ponen a calentar el frijol y a mano dicen si es suave o no. Entonces, la sensibilidad puede, para alguien que tiene mucha experiencia, es muy buena, pero a alguien que está aprendiendo le va a costar más. Y es muy difícil llegar a dar un valor exacto. Por eso es que necesitamos la sensibilidad de alguien. Por ejemplo, cómo siento en la boca, que es duro o que es suave, y hacerlo con máquina también, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que necesitamos ir haciendo con máquina lo que se hace con los sentidos nuestros.